5. Ben y Jimmy Cody llegaron a casa de los Glick sobre la 1:30. El coche de Tony Glick estaba aparcado en el camino de entrada, pero la casa estaba en silencio. Después de llamar 3 veces sin obtener respuesta, cruzaron el camino para dirigirse a la pequeña cabaña vecina, un triste refugio prefabricado de los años 50, apuntalado en uno de sus extremos. El nombre que se leía en el buzón era Dickens. Un flamenco rosado estaba en el césped, junto al camino, y un pequeño cocker spaniel le saludó meneando el rabo cuando se acercaron. Pauline Dickens, camarera y socia del Café Excellent, abrió la puerta un momento después de que Cody tocara el timbre, vestida con su uniforme. «Hola, Pauline», la saludó Jimmy. «¿No sabes dónde están los Glick?» «¿Quieres decir que no lo sabes?» «¿Que no sé qué?» «La señora Glick ha muerto esta mañana. A Tony Glick lo llevaron al Hospital General de Maine. Ha sufrido una conmoción». Ben miró a Cody, que tenía el aspecto de un hombre a quien acababan de darle una patada en el estómago. Ben se hizo cargo de la situación. ¿Dónde llevaron el cadáver de ella? Pauline se pasó las manos por las caderas para asegurarse de que su uniforme estaba impecable. «Bueno, hace una hora hablé por teléfono con Mabel Wertz y me dijo que Parkins Gillespie iba a llevar el cadáver directamente a esa casa funeraria judía que hay en Cumberland. Como nadie sabe dónde está Carl Foreman». «Gracias», dijo Cody. «Qué cosa tan espantosa», dijo ella, mientras sus ojos se volvían hacia la casa vacía del otro lado del camino. El coche de Tony Glick seguía en el camino de entrada como un perro grande y polvoriento, a quien hubieran dejado encadenado antes de abandonarlo. «Si yo fuera una persona supersticiosa tendría miedo». «¿Miedo de qué, Pauline?», interrogó Cody. «Oh, miedo». Sonrió y sus dedos tocaban una cadenita que colgaba del cuello, con una medalla de San Cristóbal. 6. De nuevo estaban sentados en el automóvil, desde donde habían visto, sin decir palabra, cómo Pauline se marchaba hacia su trabajo. «¿Y ahora?», preguntó Ben. «Menudo lío», reflexionó Jimmy. «El de la funeraria es Maury Green. Tal vez tendríamos que ir con el coche hasta Cumberland. Hace 9 años el hijo de Maury estuvo a punto de ahogarse en el lago. Casualmente yo estaba allí con una amiga y le hice la respiración artificial al chico. Le puse de nuevo el motor en marcha. Quizá esta vez tenga que aprovecharme de la buena disposición de él». «¿Y de qué servirá la buena disposición? Los funcionarios del condado se habrán llevado el cadáver para hacerle la autopsia, o lo que corresponda». «Lo dudo. Hoy es domingo, ¿recuerdas? Uno de ellos es geólogo aficionado y estará de excursión por el bosque». «¿Y Norbert? ¿Te acuerdas de Norbert?». Ben asintió con un gesto. «Norbert debe de estar de guardia, pero es un excéntrico. Lo más probable es que haya descolgado el teléfono para ver el partido de béisbol. Si vamos ahora a la casa funeraria de Maury Green, hay bastantes probabilidades de que el cuerpo siga ahí y que nadie lo reclame hasta el anochecer». «Bueno, vamos», asintió Ben. Recordó que tenía que llamar al padre Callahan, pero eso tendría que esperar. Las cosas iban muy deprisa, demasiado para su gusto.
Fantasía y realidad se habían confundido. 7. Sumidos en sus propios pensamientos, viajaron en silencio hasta llegar a la autopista de peaje. Ben pensaba en lo que Cody había dicho en el hospital. Carl Foreman no estaba. Los cuerpos de Floyd Tibbetts y del bebé de los McDougal habían desaparecido en las narices de los empleados del depósito de cadáveres. Mike Ryerson también había desaparecido, y sabría Dios quién más. ¿Cuántas personas había en Salem Slot que podrían evaporarse sin que nadie las echara de menos durante una semana, o 2, o un mes? ¿200? Sintió que las manos le sudaban. Esto empieza a parecer el sueño de un paranoico, comentó Jimmy, o una historieta de Graham Wilson. Y lo más aterrador desde un punto de vista académico es la relativa facilidad con que se podría fundar una colonia de vampiros a partir de un primero. Solar es una ciudad dormitorio para Portland, Lewiston y Gatesville principalmente. En el pueblo no hay una industria que pudiera verse afectada por el absentismo laboral. Las escuelas reúnen a chicos de 3 pueblos, y si las listas de ausentes se alargan un poco, ¿quién se daría cuenta? Mucha gente va a la iglesia en Cumberland, y otros no van siquiera. Y la televisión ha puesto fin a las reuniones que solían celebrarse en el vecindario, a no ser las de los vejestorios que se encuentran en la tienda de Milt. Todo se podría ir llevando perfectamente entre bastidores. Sí, asintió Ben. Danny Glitt contagia a Mike. Mike contagia, o no sé, a Floyd tal vez. El bebé de los McDougal contagia... ¿Su padre? ¿Su madre? ¿Cómo están ellos? ¿Los han examinado a alguien? No son pacientes míos. Supongo que habría sido el Dr. Ploman quien les llamó esta mañana para informarles de la desaparición de su hijo. Pero en realidad no puedo saber si les llamó ni si se puso efectivamente en contacto con ellos. Habría que examinarles, señaló Ben. Ya ves con qué facilidad podríamos terminar mordiéndonos la cola. Una persona que no fuera del pueblo podría pasar por Solar sin ver nada que le llamara la atención. Simplemente otro pueblo rural donde todo se cierra a las 9. Pero... ¿quién sabe lo que sucede en las casas tras las cortinas corridas? La gente podría estar metida en su cama, o guardada en los armarios como escobas o en los sótanos, a la espera de que caiga la noche, y cada vez que el sol despuntara, habría menos gente en las calles, menos cada día. Al tragar saliva le dolió la garganta. No hagas elucubraciones, aconsejó Jimmy. Nada de esto está demostrado. Las pruebas se están amontonando, protestó Ben. Si nos moviéramos en un contexto habitual y aceptable, con un posible brote de tifoidea o de gripe, por ejemplo, a estas alturas todo el pueblo estaría ya en cuarentena. Lo dudo. No olvides que solo una persona ha visto algo. Hablas como si fuera el borracho del pueblo. Si una historia así se conociera, lo crucificarían, objetó Jimmy. ¿Quién? ¿No pensarás en Pauline Dickens? Seguro que ya está a punto de clavar amuletos contra el mal de ojo en su puerta. En la era de Watergate y de la carencia de petróleo es una excepción, señaló Jimmy. El resto del camino lo hicieron sin hablar. La funeraria de Green estaba al norte de Cumberland y había 2 furgones aparcados al fondo, entre la puerta de atrás de la capilla y una cerca de madera. Jimmy apagó el motor
y miró a Ben. ¿Dispuesto? Sí. Los dos bajaron. Durante toda la tarde la rebelión había ido creciendo dentro de ella, hasta que finalmente estalló. ¡Qué enfoque tan estúpido! Dar tantos rodeos para demostrar algo que de todos modos no era... Perdón, señor Burke, probablemente más que un montón de tonterías. Susan decidió ir a la casa de los Marsden esa misma tarde. Bajó por las escaleras y recogió su bolso. Ann Norton estaba haciendo un bizcocho y su padre estaba en la sala, viendo el partido de béisbol. ¿A dónde vas?, le preguntó la señora Norton. A dar una vuelta en coche. Cenamos a las 7. Procura estar de vuelta a tiempo. Vendré a las 5. Susan salió y subió a su coche. Ella misma lo había pagado. Casi, se corrigió. Aún le faltaban 6 plazos. Con su propio trabajo, con su propio talento. Era un Vega que tenía ya 2 años. Susan lo sacó del garage marcha atrás y levantó una mano para saludar a su madre, que la miraba desde la ventana de la cocina. La ruptura seguía latente entre ellas. No se mencionaba, pero tampoco estaba superada. Las otras rencillas, por ásperas que hubieran sido, terminaban por olvidarse. Simplemente la vida seguía, sepultando las heridas bajo su vendaje de días, que no volvía a ser arrancado hasta la disputa siguiente, cuando todos los viejos resentimientos y afrentas volvieran a aflorar y eran tenidos en cuenta como los naipes en una mano. Pero esta vez todo era distinto. Había sido una guerra definitiva. No eran heridas que se pudieran curar. No quedaba más que la amputación. Susan ya había empaquetado la mayor parte de sus cosas y se sentía bien. Hacía tiempo que debería haberlo hecho. Condujo su coche por Brock Street. Experimentaba una sensación de placer y resolución a medida que dejaba atrás la casa, con un trasfondo no desagradable de absurdo. Iba a emprender realmente la acción, y la idea le resultaba tonificante. Susan era una muchacha decidida, y los acontecimientos del fin de semana la habían dejado perpleja, como si estuviera a la deriva en el mar, pues ahora iba a empezar a remar. Se bajó del coche en la loma que se elevaba suavemente más allá de los límites del pueblo, y entró a pie en el campo de Carlsmith, hasta donde había un rollo de cerca para la nieve, pintada de rojo, en espera del invierno. La sensación de absurdo se había intensificado, y Susan no pudo dejar de sonreír mientras movía atrás una de las estacas, hasta que el alambre flexible que la mantenía unida a las demás se rompió. De este modo se hizo con una estaca de casi 1 metro de largo, terminada en punta. La llevó al coche y la dejó en el asiento de atrás. Sabía para qué era. Cuando iban en parejas al cine al aire libre, había visto suficientes películas de las Hammer para saber que a los vampiros se les clava una estaca en el corazón. No se detuvo a preguntarse si sería capaz de clavarla en el pecho de un hombre, en caso de que la situación lo requiriese. Siguió con su pequeño coche hasta salir de los límites del pueblo y entrar en Cumberland. A la izquierda había una pequeña tienda que permanecía abierta los domingos y en la cual su padre compraba el Times. Susan recordó que junto al mostrador había un pequeño estante donde se exhibían joyas de bisutería. Entró a comprar el Times y después eligió un pequeño crucifijo de oro.
Sus gastos ascendieron a $5, según marcó la caja registradora, accionada por un hombre gordo que apenas si dejó de mirar el televisor, donde un astro de béisbol tenía que resolver una situación difícil. Tomó hacia el norte por County Road, un nuevo tramo de carretera pavimentada con 2 carriles. En la tarde soleada todo parecía fresco, crujiente y vivo. El sol salió por detrás de unos cúmulos que se desplazaban lentamente. Se inundó el camino con parches de luz y sombra que se filtraban por entre los árboles. En un día como este, pensó Susan, uno podía creer en un final feliz. Tras haber recorrido unos 8 kilómetros por County Road, se desvió por Brooks Road, que todavía no había sido asfaltado. El camino subía, volvía a descender y serpenteaba entre la densa área boscosa que se extendía al noroeste del pueblo, y buena parte del luminoso sol de la tarde se perdía entre el follaje. Por allí no había casas ni remolques. La mayor parte de la tierra era propiedad de una compañía papelera. Cada 30 metros al borde del camino aparecían carteles de prohibido entrar y prohibido cazar. Al pasar por el desvío que conducía al vertedero, Susan sintió un estremecimiento. En ese sombrío tramo de la carretera, las posibilidades nebulosas parecían más reales.